Tras 3 años dirigiendo un estudio, no hemos podido publicar el juego y hemos tenido que disolver el equipo. El mazazo de haber tenido que parar la producción después de tener el 90% del juego terminado y no haber podido publicarlo, al menos de momento, me ha hecho darme cuenta de varias cosas. Y aunque podría hacer un vídeo completo explicándolas, hoy voy a centrarme en una de ellas. Hola, soy Manu Saiz, game designer profesional y productor de videojuegos indie. Haber dirigido un estudio como game designer y productor, aparte de haber sido un aprendizaje brutal, ha sido una tremenda cura de humildad. Me he dado cuenta de que he olvidado lo que es hacer mis propios desarrollos. Y básicamente me he olvidado de lo que es programar por mí mismo. Y cuando mi programador, el programador de mi equipo, ha tenido demasiada carga de trabajo, necesitaba descansar, necesitaba que alguien entrase para echarle una mano, yo no he podido dar un paso al frente y ayudarlo como esperaba. No he podido sacar tareas de programación, porque el nivel que requería el proyecto era superior a mis habilidades como programador. Y si bien es cierto que el apartado técnico no era mi responsabilidad como game designer y productor, el hecho de haber sido el encargado de más alto rango del proyecto, a pesar de tener un director técnico, ha hecho que me sintiera un mal líder y un mal desarrollador. Por todo esto, cuando las puertas del estudio se cerraron para todos nosotros, me enfrentaba a una decisión complicada. Tenía que decidir si fichaba por otro estudio, si seguía con mis tareas como game designer freelance, o si aprovechaba esta debacle para reinventarme. Así que tras mucho meditar y analizar el estado de la industria, que por desgracia está bastante regular, con despidos masivos y gente con talento increíble, estudios enteros que se han disuelto, he decidido pegar un giro de timón porque no quiero ver mi futuro en las manos del azar. Voy a ponerme al día con la programación, voy a fundar mi propio estudio y voy a resolver un desarrollo completo por mí mismo. Así que empezaré por publicar un juego en solitario. No es la primera vez que intento esto, pero sí es la primera vez que lo intento con 10 años de experiencia como game designer y 3 como productor a mis espaldas. ¿Quieres averiguar si seré capaz? Entonces quédate para ver esta serie donde muestro sin filtros cómo intento crear mi propio videojuego en solitario. Ahora que nos hemos propuesto esto, solo queda decidir cuál va a ser la idea y empezar a trabajar en el diseño. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Quédate y nos vemos a la próxima.